Esta es una producción de Grupo Fórmula. Todo el conflicto Ucrania-Rusia, ¿cómo nos afecta? Obviamente las medidas económicas, las sanciones contra Rusia van a afectar a todo el mundo, nos guste o no, porque no están castigando a Venezuela ni a Cuba, están castigando a un país que es importante dentro de la economía mundial. ¿Cómo nos va a afectar todo este asunto, José Luis? Fíjate que todavía es muy temprano para hacer predicciones, digamos, que tengan cierta correlación científica. Sin embargo, lo que está muy claro, sobre todo a partir del COVID y de lo que ha significado el incremento del gasto en muchos países del mundo, especialmente en los países occidentales, es el tema de la inflación, Eduardo. El aumento de la inflación, como lo empezamos a ver ya desde el año pasado de manera muy fuerte, pues es un problema que para cualquier sociedad desgasta, porque desgasta el poder adquisitivo de las familias y especialmente de las que cuentan con menos ingresos. Y en ese contexto, como nosotros sabemos, en el caso de México, acabamos de conocer el cierre del 2021, en donde la inflación fue arriba del 7%. Y bueno, la primera quincena de enero fue más arriba todavía. Fue un poquito anualizado, fue menor porque la del 21, Eduardo, fue de 7.36 y la de enero de 7.22. De manera anualizada fue un poquitito menos. Yo no me estoy comparando el 7.22 contra el 7 anual del año pasado. Ah, correcto. El anual del año pasado fue de 7.36 en el cierre preliminar. Tendremos cifras definitivas en algunas semanas, pero como arranque es de 7.36. Pero bueno, el problema de la inflación, pues es que distorsiona todo, Eduardo. Distorsiona todos los incentivos para ahorrar y todos los incentivos para gastar, tanto en los hogares como en las empresas, y también destruye el incentivo para invertir. Por eso, el que hablemos, por ejemplo, de una inflación de un solo dígito, como posible efecto inclusive del impacto del conflicto bélico que analizamos en el segmento anterior de Ucrania, aunque solo es del 7%, hay que recordar que es del doble de la meta anual del Banco Central de México, del Banco de México. Y en ese sentido, pues sí es un incremento bastante significativo. Desde el punto de vista de cómo vamos en comparación, por ejemplo, con otras épocas, hay que recordar que los primeros 3 años de los sexenios anteriores han sido también sexenios en donde han arrancado con mucha inflación. En el caso de la administración de López Obrador, en sus primeros 3 años, tomando no desde diciembre, sino desde enero del 2019, la inflación acumulada ha sido del 14.4%. Esta inflación acumulada del sexenio, de lo que va del sexenio, es casi 4 puntos porcentuales por encima de lo que tenía la administración de Enrique Peña Nieto, que había sido de 10.5. Sin embargo, muy parecida a la que había tenido Fox y Felipe Calderón, que eran alrededor del 15%, 14.8% con Fox y 15.1% con Calderón. Estas presiones inflacionarias, Eduardo, se han exacerbado, por ejemplo, cuando hablamos de que el precio del limón, por ejemplo, en ciertos productos agrícolas y de alimentos en particular, han sido muy por encima de lo que es la inflación generalizada y acumulada del 14.4%. En lo que va de la administración, por ejemplo, la carne ha subido más del 22%, la leche, el queso y los huevos más del 20%, las frutas casi el 40%, los materiales para la reparación y conservación de vivienda casi el 30%, y los vehículos motorizados, los automóviles en lo que va del sexenio han subido más del 21%. Ahora, todo esto, ¿qué nos dice? ¿Que podemos seguir esperando tiempos difíciles o hay algún escenario donde se va a tranquilizar? Porque estamos hablando de la inflación, pero también hay que meter aquí un factor: la economía no está creciendo como debería estar creciendo. Mira, lo que nos está diciendo Eduardo es que hay ciertos factores que se producen en la zona del conflicto que, combinado con las medidas del SWIFT que tú
acabas de descubrir, de describir de las sanciones a Rusia, es indudable que los precios, por ejemplo, de los aceites vegetales, en donde tanto Ucrania como Rusia son principales productores, se van a ver impedidos del comercio internacional y los precios van a subir. El aluminio, en el caso de Rusia, que es un productor muy importante, va a haber más presiones para que se incremente el precio del aluminio y evidentemente todo ese tipo de productos en donde tanto Rusia como Ucrania, el caso del trigo y el caso del maíz, en donde Ucrania produce cerca del 20% de la producción mundial de trigo y de maíz, pues en un conflicto bélico es imposible que sigan fluyendo ese tipo de productos a la economía mundial, van a generar presiones en alimentos y bebidas de manera muy importante. O sea que sí vamos a acabar sufriendo consecuencias, nos guste o no, y aunque Ucrania esté a 8 usos horarios, nos va a pegar. Nos va a pegar y te sumo también el tema del gas y el tema de la gasolina, Eduardo. No veo manos, entonces me imagino que José Luis y yo podemos seguir platicando muy a gusto. Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que, bueno, pues ya está terminando febrero, ya es hoy día 28 de este año. Se ha hablado todo este tiempo de inflación y prácticamente qué es lo que se tiene que hacer, José Luis, porque estamos en pandemia, todavía no se termina la pandemia. Está lo de la guerra, ¿no? La guerra ahorita con Ucrania y Rusia, y nos está pegando por todos lados, pero ¿cuáles son los planes que podrían implementarse en nuestro gobierno para atajar todas estas broncas? Pues mira, el efecto más inmediato que hemos visto y vamos a seguir viendo es un incremento en la tasa de interés por parte del Banco Central. No hay duda que el Banco Central va a tener que recrudecer esa medida y eso va a traer como consecuencia que las tasas de interés del sistema financiero también tendrán que incrementarse para controlar el comportamiento de la demanda y atajar un poco la inflación al interior, pero tiene un fuerte componente de inflación importada, Bernardino. Y agárrense cuando Estados Unidos empieza a subir sus tasas de interés. Georgina. Habíamos visto la semana pasada que con el conflicto con Ucrania, pues también, obviamente, como dicen mis compañeros, y con eso pues sube todo en cadena, pero también como es Estados Unidos el principal país, el país que más reservas de petróleo tiene en el mundo, que pensaba en liberar un poco de esas reservas para que no creciera tanto esta inflación y entonces no se fuera todavía más al doble la inflación mundial justamente por el conflicto, y creo que eso de alguna manera a México podría beneficiarnos por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Bueno, además se dice que quieren sacar la reserva de Estados Unidos para bajar la demanda de petróleo de Rusia y pegarle más duro a la economía. José Luis. Bueno, lo que vamos a estar viendo es inestabilidad. Todavía no nos llegan las olas que nos preocupan. Por ejemplo, aunque el peso perdió marginalmente la semana pasada, la Bolsa Mexicana de Valores se incrementó en 0.5% la semana pasada. Todavía no estamos sufriendo estos embates, pero como dice Eduardo, de que nos va a pegar, nos va a pegar. Y mantener la calma y no endeudarse, no adquirir nuevos compromisos. O sea, los momentos son difíciles. Brevemente, Raúl, si prendes tu micrófono. Gracias. Mi único comentario es que en realidad a quien más le está pegando y le va a pegar con ese tsunami que viene son a las clases más necesitadas, porque ya desde ahorita están sufriendo el aumento de precios, sobre todo en la canasta básica. Gracias. Muy bien, muy bien. Para concluir algo, José Luis, nos quedan 10 segunditos. Sí, hay que estar muy al pendiente, sobre todo de la posición de China. La posición de China es muy importante porque gran parte del comercio internacional de Rusia es precisamente con China y es la que podría amortiguar los efectos de las medidas sobre la economía de Rusia. Muy bien, vamos a los mensajes. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.